este tipo de abuso puede cambiar la percepción, o sea, en las personas de lo que realmente es la iglesia, de lo que realmente es el evangelio De lo que es Dios. y lo que es Dios, claro. Ujú. Entonces, bueno, puede darse de muchas formas dentro de la congregación, por ejemplo, por parte de los líderes o administradores de la iglesia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Gracia y Paz Podcast. Como siempre, está en compañía de mi persona, Aura Villadiego. Y Yacelis Ibarra, bienvenidos, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Amén. Y bueno, le invitamos a que se queden con nosotros porque hoy de verdad que tenemos un episodio que creemos que va a ser de mucha bendición y va a despertar a muchos. Hoy vamos a estar hablando del abuso espiritual. Y sabemos que conocemos muchas formas de abuso, el verbal, el psicológico, sexual, no sé si se puede decir, pero... Sí, Eh, es muy válido. sí, pero también hay un tipo de abuso que es el abuso espiritual y es igual de grave, o yo creo que mucho más grave, en el sentido de que este tipo de abuso puede cambiar la percepción, o sea, en las personas de lo que realmente es la iglesia, de lo que realmente es el evangelio De lo que es Dios. y lo que es Dios, claro. Ujú. Entonces, bueno, puede darse de muchas formas dentro de la congregación, por ejemplo, por parte de los líderes o administradores de la iglesia, que a veces abusan de esa autoridad de forma opresiva de los congregantes, el abuso también legalista y autoritario en cuanto a prohibiciones y cosas dentro de la congregación, y muchas veces se llega a ridiculizar y avergonzar a los miembros de la iglesia cuando tienen algún error o alguna falla y en vez de exhortarles, pues llevan a estas personas o les condenan. Entonces, bueno, muchas veces las personas, por ejemplo, dentro de la congregación tienen dudas en cuanto a temas doctrinales, en cuanto a algo en lo que no se sientan cómodos o le cuestionan a algún líder o preguntan, y muchas veces estas personas son calladas, son desplazadas, les quitan sus funciones por este tipo de cosas. Entonces, bueno, hoy lo que queremos es como profundizar en esto y que nosotros podamos saber si nosotros nos encontramos dentro de una iglesia, de una congregación espiritualmente abusiva. Así es, y de verdad que desde el momento que decidimos hablar de este tema, y me imagino que te pasó a ti lo mismo, que empecé a indagar, a buscar personajes o predicadores que hablaran del tema. Hay muchos libros, me quedé sorprendida porque hay se habla bastante de este tema, no en los círculos que uno está acostumbrado a ver, o aquellas personas que siempre vemos, que son los más famosos con respecto al evangelio, y no tocan esos temas, pero de verdad que me quedé sorprendida y prácticamente todos tienen un común, que es el abuso de poder, el abuso de las personas que van confiadas a la iglesia a buscar al Señor, a buscar a Dios. Y lo que reciben, al contrario, es esta forma de manipulación por parte de estas personas. Vale aclarar también que no todas las congregaciones padecen de este tipo de líderes o de pastores, pero sí los hay, sí existen, y me quedé, como te dije, muy sorprendida porque hay muchas cosas de las que hablan estas personas que se han dedicado a estudiar este tema, y que lo he visto a pequeñas escalas, pero sí lo he visto. Claro, la idea aquí no es hablar ni poner en evidencia a ninguna congregación, pero al hablar del tema, las personas que nos están escuchando se van a dar cuenta y van a ir comparando con sus propias congregaciones, con sus propios pastores, porque esa es la idea. ¿Qué dice el Señor? Que no todos los que se paran a profetizar van a hablar de parte del Señor. ¿Y qué nos manda el Señor? Que nosotros,
o leemos esa palabra a través de la palabra de Dios. Amén. Y así podemos discernir si esa palabra viene de parte de Dios o no. Y ese es el objetivo de este tema. Entonces, de acuerdo a todo lo que tú has dicho, perfecto, el abuso espiritual es cuando un líder religioso usa su posición de liderazgo, porque se lo da el mismo puesto donde se encuentra, para controlar, dominar, si se quiere, explotar, apaciguar, callar a las personas. Entonces estas personas se van a ver dolidas, van a estar confundidas y, por supuesto, van a tener va a cambiar esa relación o su perspectiva con Dios, con los demás y consigo mismo también, porque todo eso va a variar, porque ya el centro no sería el Señor, sino que el centro va a ser esa persona que está liderando esa congregación. O sea, es como que la persona se va a dedicar siempre a agradar a su líder o a la persona que le está... Muchas veces estas personas que siguen a estos líderes son abusadas también en el sentido de que les ponen cargas, es decir, no tienen tiempo para la familia muchas veces, es tanto así que si necesitan ir de viaje o algo, tienen que pedirle permiso a sus líderes, a sus pastores, porque posiblemente dedica tanto tiempo dentro de la congregación que muchas veces descuidan hasta su hogar, su familia. Que es su principal ministerio, y eso lo vemos, porque creo que todos hemos sido, de alguna manera, hemos estado en esa, así, metidos en la iglesia de esa manera. Sí. Un tiempo de 100%, de verdad que muchas veces estos líderes se olvidan de las necesidades de la gente y solamente les importa lo que los objetivos que ellos se han planteado con respecto a la organización, porque yo creo que ese es uno de los errores, que ven a la iglesia o a la congregación como un negocio, como una empresa, y así la manejan. Entonces utilizan estrategias, utilizan cosas que no están en la palabra del Señor. Es verdad, y muchos los he escuchado que dicen, es que el Señor da las estrategias, da la forma de llegar a la gente, pero si lo vemos en la palabra, la única estrategia que nos ha dado el Señor para llegar a las personas a través del evangelismo, de la evangelización, de hablar del Señor. Eso es lo único. Y lo demás lo hace el Señor. El Espíritu Santo es el que convence. Amén, así. Y estos líderes ponen esa carga a los creyentes, diciéndoles que si ellos no llevan fruto, y los frutos son las personas que van a llevar a la iglesia, entonces no están haciendo el trabajo para Dios. Y eso de verdad que muchas personas que probablemente no tengan las mismas habilidades que otras para hablar, entonces se van a ver como que retraídas, como que no son tomadas tan en cuenta, porque para lograr obtener un puesto dentro de esa organización, entonces tienes que obtener logros. Sí, y es como que te van a medir. Y tiene que haber como una sumisión total. Y por lo general, en la parte organizacional, estas iglesias se constituyen como en forma de pirámide, donde está el líder, o mejor dicho, primero es como el pastor o profeta o lo que sea, después vienen como otros pastores que salen de allí, luego líderes, y luego es como que la congregación. Entonces, entre más fidelidad tú tengas a esas personas, tú puedes subir de rango o vas a tener más acercamiento a esos líderes. Sí. Y si tú te rebelas o no estás de acuerdo en alguna situación, posiblemente te desplacen o te quiten cualquier cargo que puedas tener y cosas así. Sí. El castigo es implacable. Sí, y este tipo de estructura se parece mucho a lo que utilizan las sectas, y no necesariamente, digamos que en temas doctrinales, ellos se rijan como las sectas, aunque si ustedes ven que
tienen alguna doctrina diferente a lo que de verdad es el evangelio, pues allí habría que estar muy atento. Sí, por supuesto. Pero esa estructura casi siempre se basa así, como tú decías, como una organización donde el poder te lo da, es como esa fidelidad que tú mantengas a ellos, a los líderes, ni siquiera es a Dios o a la Una palabra. fidelidad ciega, Sí. sin someterlo a la palabra del Señor. Que ese es un gran error porque ellos siguen a ciegas a estos líderes donde no cuestionan nada de lo que enseñan, de lo que predican. Es como que todo lo que ellos dicen es amén, y por eso es que nosotros debemos de leer las escrituras y conocer la palabra para poder discernir todas estas cosas. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, para empezar ya a hablar de las características que más evidencian que estamos frente a una persona con esta patología. Y te digo patología porque es muy curioso, porque psicológicamente este tipo de abuso está identificado en la psicología como una persona narcisista. Y voy a leer el concepto que conseguí de esta persona. Y dice así: es un trastorno de la personalidad narcisista. Es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Sí. Necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas los admiren. Eso es totalmente cierto, lo encontramos. Les cuesta comprender o no les importa los sentimientos de los demás. Tienen una máscara de absoluta confianza propia, pero sin embargo no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la mínima crítica. Entonces ahí, cómo la psicología define la persona narcisista, y es exactamente lo que estamos encontrando dentro de las congregaciones. Sí. Ellos siempre te van a decir como que ellos practican la sana doctrina, aunque si tú vas a cualquier iglesia que tú le preguntes te va a decir que practican la sana doctrina, pero para ellos es como que lo que ellos predican es la verdad absoluta y todos los demás o las demás congregaciones son las que están mal, y ellos nunca pueden ser reprendidos, como tú decías, o juzgados en alguna cosa porque creen que las otras personas se están rebelando contra ellos. Creen que están actuando de manera rebelde. Sí, exacto. ¿Qué dice la palabra? Bueno, vamos a empezar con Mateo 23, 5. Este es un claro ejemplo de lo que dice el Señor. Dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Entonces aquí vemos claramente cómo estos fariseos se comportaban dentro de la sinagoga, y eso es lo que el Señor les está llamando la atención, porque ellos querían ser vistos de una manera superior, de una manera que ellos eran muy sabios, santos, y ellos se colocaban dentro, en las mangas de lo que dice ahí filacterias, son los versículos. Es como si tú anotaras un versículo en un papelito y, te lo colocaras aquí y en la frente, porque la palabra del Señor dice que lleves en todo tiempo la palabra en medio de tus ojos, dice así, o más o menos así. Se la tomaban en el literal. Antiguo, exacto, se lo tomaban literal. Y no lo practicaban. Exactamente. Entonces, fíjate, les gustaba era el lugar de honor, los primeritos, los mejores asientos, ok. Dice también, y que la gente los salude, es decir, los reconozcan. Bueno, este es el pastor tal, este el profeta tal. Es el profeta tal, sí, o sea, le gusta la rimbombancia, llegan de último al servicio, como que llegaron. Para que los vean entrar. Para que los vean, sí, todas estas cosas. Y los llamen rabí, es decir, era como que sí, eran rabí, eran maestros, pero era como que, bueno, ese es el rabí, es lo principal. Sí, porque es como que el que tenía así, como ese maestro por excelencia, como que lideraba a todos los demás y en sabiduría. Sí, totalmente. Entonces, bueno,
Ahí lo que esta persona quiere es que haya un culto a su personalidad, un culto al ego del predicador o del líder en este caso. Porque también vemos que por lo general, si el líder, el pastor se comporta de esa manera, las personas que los van a seguir y quieren de alguna manera llegar a tener ese puesto, también van a actuar de la misma manera. Sí. Y esas personas, por lo general, ellos se muestran muy santos, ¿no? Como veíamos los fariseos. ¿Y qué pasa? Que las personas que los siguen a ellos tienen miedo como que a equivocarse. Y lo que puede pasar con eso es que las personas no enfrenten como que sus pecados, sus temores. Es decir, si yo tengo una debilidad, yo no voy a decirle a mi líder que tengo esa debilidad porque va a ver en mí como que soy un pecador o no me estoy congregando lo suficiente o no estoy leyendo la palabra lo suficiente. Entonces esas personas, como O no dije, estoy haciendo lo suficiente para llegar como a la estatura de ese líder que a la final es una fachada, como es Cristo le dijo, son sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran de una forma, pero no son perfectos y en cambio son personas que narcisistas, como decías tú al principio. Sí, totalmente. Entonces, una de las características de este líder, la primera que yo tengo por acá, hay una absoluta hay una absoluta superficialidad sin vocación. Es decir, la ropa, el lugar, el título, no se habla de hacer las cosas de corazón, sino de qué proyectas. En una oportunidad vi una prédica de un pastor muy famoso, creo que fue Guillermo Maldonado, que él salió con unos harapos, con un saco todo roto. Y él decía, si yo salgo así a predicar, nadie me va a prestar atención. Y si yo salgo así a predicar, quiere decir que Dios no me ha bendecido. Sí, es como que y eso si es lo Dios que no me ha transmiten. bendecido, ¿qué les voy a dar yo a ustedes si Dios no me bendice? Entonces fíjate cómo él mismo, y después viene, él se cambia la chaqueta, se pone una muy lujosa, entonces ahí dice, ven, este es su pastor. Yo sí soy bendecido, entonces mientras yo sea más bendecido, ustedes van a ser más bendecidos. Entonces eso es un culto a su personalidad. Otra que dice, hay una autoexaltación del líder. Todo lo hace el líder, todo lo logró, tiene los mejores títulos, le han pasado las mejores cosas, de acuerdo a su fe, porque él ha tenido tanta fe que todo lo bueno le ha sucedido. Sí, por lo general, todo como las bendiciones terrenales. Terrenales, que es lo que más, sí. Otra es idolatría de parte de sus seguidores. Esto también se ve bastante, porque las personas que están alrededor aman a ese líder, porque ese líder les da el amor, les da cariño, pero para obtener algo a cambio. Es decir, él es como un... Bueno, no, mejor no digo eso. Este tipo de líder es una persona que se ve muy carismático, que se ve muy amoroso, muy por fuera, o sea, todas las cosas parece que digno de imitar. Cuando debemos imitar es al Señor. Y muchas personas llegan a la idolatría con respecto al pastor. Es que si su fe, como Pablo, creo que era Pablo, que decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo, o sea, si tu líder es un buen cristiano, un buen siervo de Cristo, tú puedes imitar, pero no idolatrar, que es muy diferente. Pero para eso hay que tener mucho discernimiento porque no podemos imitar cualquier cosa, cualquier conducta. ¿Y cómo hacemos? ¿Por qué Pablo decía eso? Yo me puse a analizar eso. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y cómo esas personas a quien él les está dirigiendo esa carta, cómo ellos saben de que Pablo era imitador de Cristo a través de las Escrituras. Claro. Su comportamiento, el comportamiento de Pablo iba a ser evidenciado de acuerdo a lo que Jesús hizo, de acuerdo a cómo se comportó, de acuerdo a lo que él enseñó. Y si Pablo hacía lo que el Señor decía, de acuerdo a todas sus doctrinas, entonces era digno de imitar a Pablo. Pero si nosotros vemos que ese pastor que nos dirige no está cumpliendo como dicen las Escrituras, como manda el Señor, entonces yo no tengo ninguna obligación de seguir e imitar a ese
Claro. a ese pastor, pero debemos saber las escrituras. Y en cuanto a conocerlas. lo que tú decías, ¿no? Que son muy carismáticos y por lo general pueden hasta conocer mucho de la palabra y vemos que hay iglesias donde hay manifestaciones, hay sanidades y posiblemente también haya, o mejor dicho, no haya una sana doctrina o esté sucediendo lo del abuso espiritual. Y es que puede pasar porque muchas veces nos dejamos llevar por los milagros, por las señales, por lo que vemos y el Señor nos advirtió, creo que en Mateo 24, que dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que también Aquí harán lo tengo. señales y prodigios. Aquí dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Claro. Entonces, Mateo 24. creo que nosotros no nos debemos dejar llevar por esas cosas. Lo más importante dentro del Evangelio es la palabra. Es que sea una iglesia cristocéntrica, una iglesia que no se salga de los estatutos que dicen las escrituras. Porque como vimos, estas personas o muchos de estos milagros puede que no provengan necesariamente de Dios. Por supuesto, sí. Vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, Dios hizo milagros a través de Moisés, pero también los hechiceros hicieron milagros claro. Completamente esos milagros, esas señales. Y bueno, siguiendo. Justificación a las malas conductas, es decir, una lealtad incondicional por obligación. No por, o sea, por terror al líder, más que por respeto. Es decir, muchas veces los pastores aplican la justicia dependiendo de la persona que se trate. Es decir, si algún discípulo, por llamarlo de alguna manera, hace algo indebido o está en contra de la palabra o cualquier cosa, pero si esa persona es mi mano derecha o es un discípulo muy allegado que yo quiero mucho, entonces la justicia que se le va a aplicar no es la misma que si sería otra persona que no estuviese en un círculo tan cercano. Entonces, eso viene a ser un abuso espiritual también, porque las demás personas van a empezar a ver las diferencias con que son tratados. Claro. Es decir, a unas personas sí se le aplica justicia y a otras no. Es como lo que decía anteriormente, o sea, como es una pirámide donde a medida que tú tengas más fidelidad, vas subiendo como de rango, tienes más, como que vas a estar más cerca de estas personas sí. Que son los líderes. Esto de verdad que me dejó... Es prohibido pensar. Se enseña muy sutilmente. Es decir, ahí es donde entra lo que tú decías, que todo hay que pedir permiso a los pastores, hasta lo más mínimo. Cosas que no deberían entrometerse los pastores, como por ejemplo, que vi un ejemplo de estos predicadores que hablaban y decían que un discípulo iba a pintar su casa y hasta que el pastor no le dijera el color y le aprobara el color de la casa, él no iba. Sí, y lo hemos visto. Muchas veces han prohibido a las personas que se vayan de viaje. Claro, es que es lo que decía al principio, o tienen que pedir permiso y si no se lo dan, no pueden salir, no pueden hacer nada. Entonces ellos ahí se ponen como intermediarios entre el discípulo y Dios. Es más o menos la figura que van a tener. ¿Y saben qué sucede? Que ya nosotros no tenemos intermediarios, ya nosotros nos podemos acercar de manera directa a nuestro Padre. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Es el único intermediario. Entonces ya sacerdotes, ya todo eso que se utilizaban en el Antiguo Testamento quedó atrás. Ahora, y también pasa con lo del ungido de Dios. Todos estamos ungidos, porque sí, todos tenemos el Espíritu Santo. Ajá. O sea, antiguamente habían personas específicas que eran ungidas, pero ahora no. El ungido es el profeta, el pastor o aquellos líderes que hacen cualquier hazaña o milagro. No, en realidad todos tenemos la unción del Espíritu Santo, porque así se supone que lo tenemos. No toques al ungido de Jehová, dice la palabra. Y en la palabra dice, o sea, se hace referencia a Cristo, pero también a nosotros. Por ahí, yo voy a colocar la palabra porque yo la leí, lo que no tengo la cita exacta. ¿Sabes que con eso del ungido siempre han puesto el ejemplo de David con
con Saúl, que David Cuando le intentó dijo que Dios me guarde de yo poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Pero allí está hablando en términos físicos, es decir, de hacerle daño. Eso no quiere decir que hoy en día nosotros no podamos dar nuestra opinión con respecto a aquellos falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes o a un cristiano dentro de la congregación que no estén haciendo lo correcto delante de Dios y que no puedan ser reprendidos. Exacto. Entonces, es como que mal usado ese texto en cuanto a que no podemos hablar en contra de alguien. Dice la palabra que nosotros debemos exhortar a nuestro hermano, claro, obviamente con amor, obviamente que debe ser acorde a las escrituras, porque la misma palabra nos dice cómo debe ser reprendido el hermano que esté en rebeldía, que debe ser llamado aparte, si no hace caso, bueno, llamar a unos testigos y así sucesivamente, y si no hace caso, pues dice que el tal se ha entregado a Satanás, pero podemos juzgar con justo juicio. Claro, esto es lo que estoy buscando. Tengo aquí, eso es lo que muchos denominan como síndrome de Diótrefe, ¿lo habías escuchado? No. Bueno, yo también, y por eso me llamó la atención. Yo dije, voy a buscar el versículo para ver de qué se trata. Y dice así, en Tercera de Juan, versículo 9, dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diófretes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle. Este es Pablo, perdón, este es Juan. Reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Es decir, que todo lo que esta persona, este Diótrefes, controlaba la congregación. Si él quería, expulsaba a la gente o no los dejaba entrar o XY. Pero ¿qué dice ahí? Que lo iba a reprender, que si iba, lo iba a reprender. ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra? Que nosotros podemos reprender, claro sí. Hablar. No es que nos vamos a poner a discutir, pero sí hacer ver delante de ese pastor o de ese líder que está actuando mal. Y si le mostramos el versículo, si le mostramos la palabra, puede ser que el Señor en su misericordia haga que esta persona cambie esa forma de ver el evangelio, esa forma de tratar a las personas, porque eso no es a lo que están llamados claro estas personas que y es que lideran. Es algo que nosotros en nuestra convivencia dentro de la congregación, o sea, debe de ocurrir lo de la exhortación, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos equivocamos. A mí me gustaría que si yo estoy haciendo las cosas mal, me lo hicieran ver. Imagínate tú que no hubiese corrección dentro de la congregación, sería un desastre. Y de hecho, eso no es abuso espiritual. Cuando un líder te reprende, te exhorta, te llama al arrepentimiento sobre un pecado que estás cometiendo que va a dañar tu vida espiritual, entonces eso no puede ser un abuso. Claro, a nadie le gusta que le digan el pecado. O sea, si yo estoy en pecado y yo me siento cómoda en mi pecado y viene un líder a hacérmelo saber y a reprenderme, por supuesto que yo lo voy a tomar a mal. Puede ser que lo tome a mal, o puede ser que reconozca ese pecado y bueno, trate y le pida al Señor para que me ayude a salir de esa situación. Claro, eso es muy diferente a lo que ocurre cuando hay un abuso espiritual, que estas personas son destituidas, pero son juzgadas por cualquier cosa, es decir, cosas en las cuales no estés de acuerdo con esa persona, que es muy diferente a en sí reprenderlo porque está haciendo las cosas mal, está en pecado, y no juzgarlo, ni condenarlo, ni hacerlo sentir como que no es merecedor de la gracia y cosas así como muchas veces ocurre cuando hay abuso espiritual. Así es. Otro es, un escenario de abuso espiritual es cuando la gente vale exclusivamente por lo que tiene y por lo que hace. Esto también lo estábamos comentando hace ratito. Entonces hay una medición del rendimiento y hay aplauso del grupo por los logros. Entonces ahí es donde vemos cuando empiezan la competencia malsana entre las personas que están por debajo y que quieren, admiran tanto a ese líder que quieren estar así como ese líder, quieren llegar a ser como ese líder, pero por las razones equivocadas.
Nosotros, la única manera que podamos ser líderes, según la palabra, es que comuniquemos el Evangelio. Eso Claro. es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros, porque esa es nuestra comisión. Es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros, no a algunos, a todos, pero cada quien de acuerdo a su capacidad. Claro. Y de acuerdo a su entendimiento también. Sí. Porque probablemente hay personas que en palabras sencillas y de acuerdo también a su testimonio puedan evangelizar a otras y no tengan que tener precisamente un palabrerío, palabras técnicas, palabras textuales, saberse versículos, no, porque el evangelio es una relación, es vivir para el Señor. Y eso, cuando yo lo demuestro, cuando una persona que está llena del Espíritu Santo y habla con otra persona que no conoce a Dios, se lo va a transmitir. Y eso es lo importante, que cada quien en su capacidad, en su, sí, de acuerdo a lo que el Señor le ha dado, pueda transmitir el Evangelio. Amén, así es. Entonces, bueno, creo que ya hemos culminado, ¿no? ¿O Sí, tienes algo más? yo tengo acá otro versículo que sí me gustaría compartirlo. En Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Eso es lo que el Señor le pide a los pastores, que cuiden a esas ovejas que tienen, que no son del pastor, que no son de la iglesia, que no son del liderazgo, son de Cristo. ¿Por qué? Porque son de Cristo. Porque Cristo pagó por ellas a precio de sangre, no con dinero, no con cualquier cosa que se corroe, no, con la sangre. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de ese sacrificio, compró nuestra vida, pagó por nuestro pecado y sabe que nos dio libertad. Amén. Que eso es lo que estas personas tratan de quitarle a las personas que están debajo de ellas, quitarle esa libertad, decirles que yo, a través de mí, si no soy yo el que piensa, si no soy el que hace, si no hacen lo que yo digo, van a estar perdidos. Sí, es como que ellos ponen como los límites o las reglas para que las personas sean salvas. Y por eso es que Cristo le dijo, en cuanto a la ley, le dijo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque esas personas, el pueblo ha estado oprimido con tantas leyes y reglas que les estaban imponiendo estas personas que eran los que estudiaban la ley, los que enseñaban la ley. Y entonces el evangelio es sencillo, es fácil, es simplemente creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, saber y reconocer que Él nos lavó, nos limpió, nos redimió, y de allí en adelante nosotros nacemos de nuevo y debemos cumplir los mandamientos de Dios, lo que está en la palabra. Así es, así es. Y que está por encima de cualquier cosa que puedan decir estas personas. Sigue el versículo. Ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Amén. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Entonces, fíjense que, es más, el mejor ejemplo que nos dejó el Señor fue cuando Él le lavó los pies a los discípulos. El Señor no vino a ser servido, Él vino a servir. Él vino a enseñar, Él vino a salvar a sus ovejas. Y se las encomendó ¿a quiénes? A sus pastores, a los apóstoles. Cuando Pedro cayó, que negó al Señor 3 veces, cuando hubo la restitución, que le preguntó el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, yo te amo, apacienta a mis ovejas. 3 veces se lo dijo 3 veces. Entonces, ese es el cuidado que deben tener todos los pastores, todos los líderes. Sí, los pastores tienen autoridad, que eso va a ser un próximo tema que vamos a hablar, qué es lo que sí puede hacer el pastor, cuál es su responsabilidad dentro y enmarcado dentro de la palabra. ¿Para qué? Para que esas personas puedan llevar una vida digna, de acuerdo a que son hijos de Dios. Entonces, bueno, ahora sí. Bueno, entonces de verdad que esperamos que este tema
pueda ser escuchado por cada uno de ustedes, puedan analizarlo, puedan ver si pues se sienten identificados con algunos de estos puntos que acabamos de expresar acá. Y si es así, pues que puedan estar alerta, que puedan leer la palabra, que puedan, pues si es posible, si ustedes ven que están siendo abusados espiritualmente dentro de su congregación, salir de esa iglesia, porque nosotros no estamos Totalmente. llamados a ser esclavos de nadie, sino solamente de Cristo. Así Entonces, bueno, le invitamos a que nos sigan acompañando, que si este video fue de bendición para su vida, puedan Amén. compartirlo con otras personas, puedan suscribirse y darle me gusta para que el video siga apareciendo a más personas. Así que bueno, Amén, así es. les decimos hasta luego, hasta otro episodio. Chao. Chao.